Hola, buenas tardes o buenos días. Pues bienvenidos a nuestro Conversando con Europa, nuestro desayuno virtual de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Hoy nos acompañan muchas asociaciones, stakeholders, para hablar de un tema muy importante que además se ha celebrado el día ayer. Vamos a hablar de la nueva estrategia europea sobre discapacidad para los años entre 2020 y 2030, justo un día después de celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Conversando con Europa era un desayuno ahora más virtual para hablar, poner en contacto los eurodiputados y los stakeholders para hablar de los temas más importantes. Y de hecho esto es un tema muy importante porque estamos a punto de conocer la propuesta de la Comisión Europea, la nueva capacidad para los próximos 10 años y, de hecho, es muy importante que sepamos lo que los stakeholders quieren y necesitan y dar su voz y llevar hasta nuestros eurodiputados. Y hoy tenemos la diputada que puede llevar su voz a Bruselas y a Estrasburgo y sus demandas, Rosa Estaràs, y que así que os animo a vosotros que estáis asistiendo que hagan preguntas a través de nuestro chat, que yo las moderaré y las haré llegar a Rosa. Tenemos más de 60 personas inscritas de las principales asociaciones, sobre todo de personas con discapacidad. Y de hecho, yo quiero... buenos días. Antes de darte la palabra, te quería lanzar un reto. Vamos a hablar de una estrategia muy importante que va a determinar muchos de los derechos y de que van a tener los próximos 10 años. Estamos acabando la última estrategia que ha traído mucho, ha aportado mucho, y una de las cosas son que sean reconocidas las tarjetas europeas, por ejemplo, de discapacidad, y que tengamos derechos comunes en todos los países de la Unión Europea. Y yo te lanzo un reto solo por mi experiencia. Muchos lo saben, madre de una niña con discapacidad también. Y en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad aparqué en un sitio, pues un aparcamiento para personas con discapacidad. Y cuando llegué tenía una multa porque decía el responsable que había aparcado con una autorización no válida, porque mi tarjeta es la tarjeta europea, pero pasada por las autoridades portuguesas. Así que te lancé el reto. ¿Cuándo y cómo a través de esta nueva estrategia vamos a poder tener, de hecho, derechos para todos? Te doy la palabra, Rosa, y antes de todo quería contaros, porque aunque Rosa sea conocida de todos, porque ya todos la conocemos, pues Rosa es diputada del Parlamento Europeo desde junio de 2009 del Grupo del Partido Popular Europeo, es vicepresidente del Intergrupo Europeo de Discapacidad, que se trata de un órgano dentro de la Eurocámara para asegurar que en todas las políticas y acciones que se desarrollan en la Unión Europea se tengan en cuenta los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad. Este grupo, de hecho, es uno de los más activos del Parlamento Europeo, ha sido establecido en 1980, pero Rosa siempre ha luchado mucho para que se mantenga y diciendo que contar con un intergrupo de discapacidad es una necesidad para que el Parlamento Europeo represente a todos los ciudadanos sin excepción. Rosa es también de la Comisión del Empleo y Asuntos Sociales, miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y miembro de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria CP Unión Europea. Bueno, Rosa, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo y te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Teresa, y muchas gracias por organizar este Conversando con Europa, a la Oficina Europea en el Parlamento Europeo en España y también a todas las asociaciones que he visto que había pues mucho nivel de participación. Como tú dices, ayer celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
que debería celebrarse cada día, pero es verdad que es muy importante tener un día para que hagamos un parón en el camino y tomemos conciencia, ¿no?, de qué significa ese día y de qué podemos hacer en el futuro. Estamos en un momento crucial porque ya la Comisión, el 27 de noviembre, ya ha sacado la evaluación de la anterior estrategia que hizo Europea de Discapacidad y ha hecho una evaluación consultando a todas las asociaciones. Esta evaluación de la estrategia ha determinado que ha sido un instrumento muy bueno para poder aplicar la hoja de ruta que nos marcaba la Convención de Naciones Unidas para las personas con discapacidad, con lo cual hemos hecho avances en torno a lo que iba diciendo la Convención y, por lo tanto, ya por eso es un instrumento bueno. Es verdad que también ha sido eficaz en el sentido de que muchos fondos europeos han ido destinados a conseguir mayor accesibilidad, es un poco la palabra clave para poder conseguir la participación, porque sin accesibilidad no hay participación y para poder conseguir la igualdad. Y es verdad que también hemos conseguido que todo el tema de la estrategia ha contribuido a que se enfoque siempre el tema de la discapacidad como un tema de derechos humanos. Los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos. No estamos hablando de otra cosa que de eso, de contribuir a colocar la agenda de la discapacidad al más alto nivel en las políticas de la Unión Europea. Y es verdad que durante este tiempo hemos conseguido un Acta Europea de Accesibilidad que era mucho menos de lo que teníamos, pero era menos de lo que queríamos, pero mucho más de lo que teníamos, que también ha sido un punto importante. Está también el Tratado de Marrakech. En fin, hemos ido caminando y rompiendo barreras e intentando sensibilizar. Y también esta estrategia yo creo que ha facilitado, con las conclusiones que nos dio la Comisión, la participación de las personas con discapacidad y, sobre todo, la participación, que haya representantes en la toma de decisiones. Todavía falta, pero también hemos conseguido un paso en el empoderamiento de las personas con discapacidad, que era el eslogan del año pasado, del año 2019, que era eso, e intentar, pues, en los puestos de decisión poner a personas con discapacidad para poder, de alguna manera, remover conciencias y conseguir la igualdad. Es verdad que luego el tema de la igualdad queda mucho por hacer también en todos los temas de salud y sanidad y acción exterior, que son un poco las áreas en que la estrategia ha sido menos efectiva, pero en este momento estamos ya inmersos, hemos hecho ya muchas aportaciones a la comisaria para el establecimiento de esta nueva estrategia 2020-2030, donde le hemos solicitado en esta estrategia, que ya nos ha dicho ella que va a ser una estrategia ambiciosa, una estrategia absolutamente a largo plazo, ya 10 años. Tiene que ser una estrategia donde se defina de manera común en la Unión Europea qué son las personas con discapacidad, a qué nos enfrentamos a escala de la Unión, una definición de discapacidad, y que tenga en cuenta todas las observaciones de la propia Naciones Unidas y de la propia Convención, de las evaluaciones que se van haciendo de la Convención. Los objetivos de esta estrategia son ambiciosos, son objetivos que tienen que ser mesurables porque se tienen que poder medir, tiene que haber presupuesto, tiene que haber plazos y tiene, por lo tanto, que haber acciones y plazos y recursos, presupuesto, para que sea una estrategia que se pueda cumplir y podamos irla siguiendo en el cumplimiento y reivindicando cuando no se cumpla. Pues, oye, este objetivo no se ha cumplido, es decir, que tiene que ser acciones, plazos, recursos y mesurable. Bien, en esta estrategia, yo digo un poco, el debate que ahora tenemos va a tocar como unas 8 áreas. Va a tocar, por supuesto, el tema de la participación, que es fundamental para poder conseguir la igualdad. Va a tocar el tema de todas las libertades y de los desplazamientos y de la vida independiente. Va a tocar la accesibilidad, que es fundamental. Sabéis que el Acta Europea de Accesibilidad dejó fuera una parte del transporte, dejó fuera una gran parte del turismo, que yo lo había solicitado, y dejó fuera también pues que las microempresas podrían hacer productos no accesibles o servicios. Entonces, solo se referían a las macroempresas y yo creo que, por lo tanto, esta estrategia la podemos aprovechar para poder corregir aquello donde no llegamos cuando aprobamos el Acta Europea de Accesibilidad. Habla también esta nueva estrategia, hablará de empleo, de estos ajustes razonables que tienen que hacer los empleadores según la Convención de Naciones Unidas
para que poder tener un empleo digno y, por lo tanto, podamos competir en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo, en el mercado laboral. Hablará de educación inclusiva. La educación tiene que ser inclusiva porque al final es lo único que nos puede hacer educar en valores y que la persona discapacitada pueda incentivarse con el alumnado no discapacitado, pero también el alumnado que no tenga discapacidad pueda aprender los valores y por lo tanto es fundamental aprender esos valores de niños. Por eso la educación inclusiva es tan importante, pero necesita recursos y necesita sensibilidad y necesita pues, su tiempo, pero esa inclusión es fundamental porque al final vemos que en el mundo educativo hay mucha más dificultad porque no hay inclusión real y eso deriva luego en unas dificultades en el mundo laboral. También hablará esta estrategia de pobreza y de exclusión social. No puede ser que la discapacidad sea la cara muchas veces de lo que es la pobreza, o sea, eso hay que combatirlo. Hay una parte importante en todo lo que es acción exterior, que también lo tratará la estrategia. Todos los temas de violencia, por supuesto, violencia de género y discriminación y otros tipos de violencia. Y por lo tanto, yo creo que va a ser una estrategia donde estamos ahora intentando hacer todas las sugerencias que me hagáis, las vamos a derivar allí, porque es un momento muy oportuno para poder derivar todo aquello que creamos. Yo he hecho aportaciones a la estrategia en torno a la inclusión de la variante de género en esta nueva estrategia, porque sabéis que la pasada estrategia el problema que tenía es que no hablaba de mujeres discapacitadas, es decir, que la variante de género no la recogía ni la estrategia europea de discapacidad ni la estrategia europea de igualdad. Yo en la Estrategia Europea de Igualdad, sabéis que también estoy contribuyendo porque estoy en la Comisión de Mujer, he pedido que se introduzca un apartado, lógicamente, para la mujer discapacitada y todos los temas de esterilización forzosa, aborto coercitivo, salud y todos los temas que atañen a la mujer discapacitada para que se pueda incluir en la estrategia de igualdad. Pero también en esta estrategia de discapacidad he solicitado la inclusión de la igualdad de género en esta nueva estrategia porque la mujer discapacitada efectivamente está sufriendo una múltiple discriminación y tenemos que tener indicadores que hasta la fecha no tenemos. Y por eso he pedido la incorporación de esta dimensión de género en esta nueva estrategia de la Unión Europea, porque esto nos dará un enfoque realmente intersectorial para eliminar esta discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad. Bien, en esta estrategia hemos solicitado pues, que se puedan recopilar datos desglosados por género y también por Estados miembros y vamos a trabajar en ver todas las formas de discriminación múltiple y transversal a las que se enfrentan todas las personas con discapacidad y especialmente las mujeres. Hemos incorporado también muchos temas, como os he dicho, los temas de violencia, sobre todo para adoptar, solicitamos como siempre que todos los países ratifiquen el Convenio de Estambul. Para nosotros es el instrumento internacional más importante hoy para luchar contra la violencia de género. Hemos pedido también que todos los temas de empleo sean cruciales. Al final tenemos que esta estrategia tiene que marcarse unas medidas con plazos para poder mejorar el acceso a todo lo que es los periodos de práctica y también a la inserción laboral y a lo que es una educación complementaria. Por ejemplo, yo he solicitado que en el programa Erasmus Plus, de la mano de CERMI de ONCE, pues se tenga mayor presupuesto y mayor, porque no lo han utilizado casi las personas con discapacidad, es porque hay dificultades y he hecho pregunta, de hecho, a la Comisión para que se amplíe este programa. Hemos pedido también que el tema de garantía juvenil contemple el tema pues, de las personas con discapacidad para que puedan ser beneficiarios de estos fondos. Deciros que durante el COVID también hemos visto que ha habido muchas dificultades en el colectivo de las personas con discapacidad y, por lo tanto, esta estrategia tiene que contemplar que en el caso de futuras pandemias los instrumentos de protección de a las personas con discapacidad se tienen que activar. No puede ser que no sean prioritarias en los cribados y luego, al estar institucionalizadas, se ha producido también un cierto mayor aislamiento, con lo cual ha favorecido la vulnerabilidad. Esto la nueva estrategia lo tiene que contemplar. Y luego también hemos pedido cosas novedosas también de la mano de ONCE, que hemos trabajado mucho con ellos, en el sentido de que
le hemos solicitado la posibilidad de poder crear un observatorio europeo de discapacidad. Entonces, eso nos podría dar datos que nos permitan hacer un seguimiento de la evolución y, mucho más importante aún, establecer objetivos vinculados a la Agenda 2030 y un compromiso de parte de la Unión Europea, pero también de parte de todos los Estados miembros, para que priorizar este tema. Hemos también trabajado con todos los fondos estructurales para que la accesibilidad siempre sea una condición ex ante, es decir, no se puede dar un fondo si no hay accesibilidad, y que estos fondos contribuyan de manera importante al empleo, al empleo de las personas con discapacidad. También hemos solicitado la posible creación de una Access Board, que vendría a ser como un organismo tipo agencia europea, que ayude a desarrollar estándares, documentos técnicos, guías, para poder trabajar todos pues, en la misma línea. Por supuesto que hemos pedido que lo que os he dicho, que se desarrollen indicadores que vinculen la accesibilidad y la sostenibilidad y otros grandes programas, de tal manera que ahora todo lo que en Europa centra la agenda digital y el Pacto Verde, pues en todos estos temas haya transversalidad, se contemple la discapacidad en todos los grandes temas que están hoy sobre la agenda europea, de tal manera que no solamente la discapacidad se integre en el pilar europeo, que ya está integrada, sino que también todas las personas con discapacidad se integren en la estrategia de igualdad de género, en los programas Erasmus+, en la garantía juvenil, como os digo, en la agenda digital, en el Pacto Verde, en el mecanismo para una transición justa, en la educación complementaria, en el acceso al empleo, de tal manera que la transversalidad sea una garantía de que en todos los programas vamos a estar presentes. Eso supone que la Comisión tiene que liderar en mayúsculas el tema de las personas con discapacidad y para eso tiene que ser pionera. Y tenemos que creernos, y está muy bien este foro, porque tenemos que, la comisaria yo creo que lo tiene muy claro, la presidenta Ursula von der Leyen también, que yo creo que ahora en todos los grandes temas tiene que ser prioritario este, es decir, la transversalidad la tenemos que notar, porque es la única manera de sensibilizar y de que realmente no nos quedemos atrás en ningún sector, porque quedarse atrás en lo digital es discriminación en el futuro, porque la brecha digital vemos que está aumentando y no nos lo podemos permitir. Lo mismo en el empleo, lo mismo en la educación, lo mismo en el Pacto Verde, en todas las cosas, como os he dicho, que hay hoy sobre la mesa. En el turismo accesible también hemos pedido que en esta estrategia se hable de turismo accesible, de deporte accesible, de la tarjeta europea de discapacidad, no solamente la de poder aparcar, que yo cojo el guante, Teresa, porque, claro, no tiene sentido. O sea, hemos conseguido una homologación de las tarjetas para que luego tengamos estos problemas, no tiene ningún sentido. Pero deberíamos ir más allá. Se hizo una experiencia piloto con 8 países para poder tener una tarjeta única, que no tengas que llegar a cada Estado miembro y volverte a hacer la evaluación, porque esto no tiene sentido. Y este es el reto. Y esta estrategia europea debería diseñar los fundamentos, la estructura para poder ir a esa tarjeta europea de accesibilidad, o esta tarjeta europea de discapacidad. Y luego deciros que también uno de los temas que hemos pedido es incluir en todos los currículums, tanto por lo que hace a secundaria, primaria como en la universidad, la asignatura de accesibilidad. Es decir, que desde muy pequeños los niños puedan imbuirse de una asignatura. Es decir, por ejemplo, no tiene mucho sentido que en las universidades, cuando tú vas a una universidad técnica, pues de aparejadores, arquitectos, pues tiene que haber una asignatura de accesibilidad, pero que también esta asignatura, llámese accesibilidad, llámese inclusividad, el nombre que quieran, es fundamental desde pequeños para que todos aprendamos a ver que la diversidad enriquece y que somos iguales pero diferentes y que esa diversidad es una maravilla y que nos hace más fuertes y que nos hace a todos, nos enriquece de manera absolutamente positiva. Pero por eso hemos pedido el diseño en todos los currículums, no solo universitarios, sino en todos, este diseño universal, diríamos, en todos los currículums,
para que se pueda aprender accesibilidad desde pequeños, ¿no? Y luego, por supuesto, todo el tema del derecho al voto, que en España ya se ha conseguido, pero que en muchos países todavía hay obstáculos para que las personas con discapacidad puedan votar. Pues entonces el poder romper, como ya hemos hecho en España en las últimas elecciones, el tema de que había una incapacitación y la incapacitación te quitaba derechos fundamentales. Pues eso es lo que no puede ser. Por supuesto, os digo que la variante de género también la hemos puesto muy importante. Nosotros pensamos que faltan muchos datos y faltan muchos indicadores en cuanto al tema de la mujer con discapacidad. Y luego hemos pedido también que en todos los mecanismos de recuperación, los fondos ahora de recuperación todavía están verdes, pero bueno, ya se han dado muchos pasos en los planes de recuperación, se priorice todo el tema de las personas con discapacidad, porque al final es fundamental y es una necesidad para todos, ¿no? De tal manera que todos los proveedores de servicios estén incluidos en esos planes de recuperación y resiliencia y que los Estados miembros, cuando desarrollen sus programas, prioricen también a nuestro sector en este mecanismo europeo de recuperación. Por supuesto, ya os he dicho todo el tema de Pacto Verde y de Agenda Digital. Y por lo tanto eso va a ser un poco lo que va a marcar nuestra actuación. Deciros que en todo lo que pensáis durante esta pandemia hemos conseguido varias cosas también, que los fondos vayan destinados todos a la pandemia, de tal manera que todos los fondos sean aligerados, se ha quitado mucho de la burocracia para que todos los fondos fueran a la pandemia. Y en el caso del Fondo Social Europeo, que haya una cofinanciación mucho mayor por parte de la Unión Europea, porque ahora, pues claro, no hay recaudación porque no hay ingresos y con lo cual pues hay mucha más dificultad y por lo tanto que el Fondo Social Europeo, por ejemplo, tenga una mayor cofinanciación de la Unión Europea para que pueda ayudar a todo lo que es, como nos ayuda tanto a todo lo que es inserción laboral y a todo lo que es educación. Por lo tanto, estos fondos europeos contribuyen mucho a la promoción y a la implementación de la desinstitucionalización y todas las ayudas a las organizaciones por parte de este fondo van destinados sobre todo pues eso, a poder formar, a poder tener formación, a poder tener inclusividad y a poder tener, por lo tanto, una vía de llegada al mercado de trabajo. Eso es lo que yo os diría ahora. Yo me sumo a todo lo que me queráis preguntar. Pero todas las ideas que me deis, la verdad que las voy a ir apuntando porque de verdad que son fundamentales en este momento histórico porque la estrategia va a salir. Yo estoy entonces diríamos, en el caldo de cultivo de la concepción de la estrategia permanentemente conectada y lo más importante será que la convención, que no era el final, sino que era el principio, pero es nuestra hoja de ruta, porque la verdad que la Convención de las Personas con Discapacidad nos marca muy clara la hoja de ruta. Hay evaluaciones, sabéis que en 2015 las Naciones Unidas hizo una primera evaluación, hubo aciertos, luces, pero también hubo sombras. Entonces tenemos la oportunidad ahora de con esta estrategia acelerar. Sobre todo a mí me preocupa el tema de educación y empleo, yo creo que es lo que está ahí un poco embarrancado. No hay inclusividad todavía en los sistemas educativos, nosotros lo vemos. La inclusividad no se puede hacer en 24 horas, eso está claro. Y no todo el mundo va a ser susceptible de ir a un colegio inclusivo, también lo sabemos. Pero los centros tienen que ser la excepción, la norma tiene que ser la educación inclusiva. Y entonces, cuando hagamos una educación en unos centros inclusivos con apertura de miras y creyendo de verdad en la inclusividad, donde haya muchos apoyos de diversidad y un profesor único donde todos nos podamos ir con nuestra velocidad y la escuela se adapte a cada niño, que es el concepto de escuela inclusiva, va a ser una excepción el centro educativo especial. Pero vamos a intentarlo trabajar con mayor velocidad, porque hoy yo también tengo un niño con discapacidad. Hoy la escuela inclusiva deja mucho que desear. Hay un momento en la etapa que no es inclusiva. Es decir, en primaria lo es, intentan. Cuando hubo los recortes, lo primero que se recorta es en diversidad, cuando es para nosotros la diversidad del profesor de apoyo dentro del aula. Es fundamental, es como respirar. Claro, si te quitan el profesor de apoyo, aquel niño ya va perdido. Dentro del aula ya no hay inclusividad. Pero luego, a medida que el niño va cumpliendo años,
para los padres y madres se produce un shock porque hay un momento que la escuela te abandona. La inclusividad ya no la tienes en secundaria, como ya no te digo, si en algún momento quieres que tu hijo estudie bachillerato, pues ya no existe. Y entonces tú necesitas muchos recursos para que estos niños puedan tener su bastón y no te sale a camino el Estado no te sale a camino. Entonces, yo creo que ahí Europa y esta estrategia tiene que dar la verdad, un paso importante en lo que es la escuela inclusiva. Otro paso importante en lo que es el empleo digno. Digno significa que no solamente hablaremos de empleo protegido, que en algunos casos será importantísimo, pero muchas veces podemos ir mucho más allá. Pero para eso hemos de hablar de empleo digno y nos lo tenemos que creer. Y luego sensibilizar, que al final la sensibilización es importante para que la gente se eduque en valores y para que todos tengamos muy presente que esto no es un privilegio que nos den. Eso es derechos humanos. Eso no es un privilegio. Nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio a nadie. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de lo que son los valores de la unión, de la tolerancia, de la igualdad, de la no discriminación, de la solidaridad. Esos son derechos humanos. Y la Convención de Naciones Unidas precisamente nos hizo ver que cuando hablábamos de esto, hablamos de derechos humanos. Tengo que decir que yo estoy optimista con esta Comisión Europea, con todo lo que están haciendo, porque junto a esta estrategia acaban de lanzar la de igualdad de hombre y mujer, y creo que y también he contribuido, hay un apartado dedicado a las personas con discapacidad y a las mujeres, y yo he contribuido mucho, de hecho fui yo que puse enmiendas en este sentido. Han sacado ahora, hace 2 semanas, la estrategia europea por primera vez LGTBI. Yo creo que es un paso importante de reconocimiento, de no discriminación. Y presentaron ayer todo lo que es la estrategia de igualdad hombre-mujer, no discriminación en este campo, en la acción exterior. Y también hay un apartado dedicado a las personas con discapacidad, por lo cual yo creo que todo eso también es importante. Han presentado también un plan de acción sobre integración e inclusión, es decir, que yo veo que hay muchos instrumentos ahora que van encaminados a que podamos avanzar y, sobre todo, sensibilizar y concienciar. Entonces, lo que sí me comprometo totalmente es recoger todas las aportaciones que me hagáis, pero sí a ir creando lluvia fina en todos los sectores, en todos los departamentos, para que estemos más presentes que nunca. Os tengo que decir que la Oficina Europea del Parlamento en España nos ayuda muchísimo, pero que también nos está ayudando muchísimo ONCE y CERMI. Están permanentemente y nos están permanentemente incluso avisando a mí cuando hay que hay que estar en una comisión, que a lo mejor yo no estoy, pero que hay que estar allí para enmendar, para realmente pues, ir todos en la misma dirección. Por lo tanto, yo creo que España tiene las mejores organizaciones, asociaciones en lo que es este sector y, por lo tanto, yo creo que entre todos podemos dar un salto cualitativo estos 4 años que quedan de Unión Europea con esta comisión. Gracias. Gracias a ti, Rosa, por la explicación tan clara y que da paso y oportunidad a todos los que nos acompañan, que son muchos, y como dices, muchas asociaciones y muchas muy activas también, a favor y en defensa de las personas con discapacidad. Y os acuerdo a vosotros que tenéis la oportunidad aquí única, porque estamos en un momento clave de definir la estrategia y Rosa es la persona que puede llevar vuestras peticiones hacia Bruselas, y que aprovechéis para colocar vuestras preguntas en el chat. Antes de pasar a las preguntas, que ya tengo aquí bastantes, pues quería compartir con vosotros, aunque muchos de vosotros ya lo conocéis, porque habéis compartido, he trabajado con nosotros también en ese mensaje, el vídeo que hemos lanzado ayer por ocasión del Día de las Personas Internacional de las Personas con Discapacidad, para enseñarnos una historia de un campeón, de un espíritu indomable, de Javi, y porque el mensaje que queríamos pasar desde el Parlamento Europeo, desde la oficina en España, es la prioridad sanitaria a las personas con discapacidad, que la defiende el Parlamento, y cómo han vivido las personas con discapacidad la pandemia. Así que os presento a Javi.
Hola, soy Jesús Vidal. ¿Habéis pensado que estos tiempos tan difíciles lo son aún más para las personas con discapacidad? Somos más de 70 millones en la Unión Europea, pero no nos rendimos. Os quiero presentar a Javi, un espíritu indomable. Javi nació con una discapacidad intelectual y este año además le detectaron un tumor maligno. ¿Cómo hacía la bomba de la quimio cuando se acababa? El COVID ha sido duro, de repente llega esto y le decimos no se toca, no se besa, no se abraza. Lo pasan mal, mucho peor que nosotros. Es que estamos un poquito nerviosos, ¿verdad? Adora a sus amigos, adora a su familia. Hemos tenido que adaptar las rutinas, pues hacer conexiones con sus amigos desde casa. No ha perdido la sonrisa en ningún momento. Nos ha dado a todos una lección de vida increíble. Pues muchas gracias a ti, Rosa, y a vosotros de las asociaciones presentes que nos habéis ayudado a pasar este mensaje también. Y ahora me toca a mí pasar vuestro mensaje a Rosa. Así que, desde luego, os quiero, Rosa, tengo un par de preguntas ya y empiezo con una de Berta Brusilowski, que es arquitecta, y te pregunta cómo a través de la estrategia podemos ofrecer nuestras investigaciones constatadas por experiencias sin tener que pasar por las grandes organizaciones que centralizan la discapacidad y la accesibilidad. Vale, es interesante porque, Berta, que tú seas arquitecta, claro, tienes que tener una experiencia en torno a la accesibilidad, que es lo que yo os decía de incorporar en los currículums universitarios, también en primaria y pero sobre todo en los universitarios, en aquellas carreras técnicas, el tema de la accesibilidad. Claro, la experiencia creo que le interesa muchísimo a la comisión. Se puede hacer de dos maneras, tú lo has dicho bien, o bien a través de asociaciones que lo vuelquen allí, porque la comisión está permanentemente contactando con ellas para tener un diálogo fluido y para que sean partícipes también de esta estrategia. Lo ha hecho en la evaluación, ha hecho una consulta a todas las entidades y lo está haciendo ahora en la confección de la futura estrategia. Pero también lo puedes hacer a través de los MEPs, a través de los members. Si tú quieres que yo vuelque todo lo que creas oportuno, yo lo vuelco a la comisión encantadísima. Es decir, las dos maneras son posibles porque la comisión es muy receptiva a todo lo que le llega, tanto del mundo asociativo como del mundo particular. Incluso tú te podrías dirigir a la comisión y a la comisaria Dali y ofrecerle, yo si quieres te doy todos los datos y toda la experiencia y también me pongo a disposición tuya por si quieres, porque creo que es verdad que de la experiencia, que al final la convención, la suerte, y por eso es tan positiva, es que en la convención participaron por primera vez las personas con discapacidad. Es decir, se hizo con ellas y no para ellas. Se hizo con y para ellas, pero con ellas, porque nadie sabe mejor que nadie lo que le pasa que el que lo está viviendo. Entonces, es muy interesante tu experiencia porque seguro que iluminará mucho a la comisión. Así que ofrezco las dos vías para poderlo volcar y me parece una aportación muy interesante. Hablando del empleo, uno de los temas que más te preocupa también, Rosa, tengo dos preguntas que las voy a hacer a la vez porque tiene mucho que ver. Una, la pregunta es de Marc Subiron de European Confederation of Inclusive Enterprises, que te pregunta qué acciones se prevén para el empleo de las personas con discapacidad y a las empresas inclusivas y Sí. una vez que de la evaluación de la Estrategia Europea de Discapacidad, las estadísticas de paro y de personas activas evidencian que el empleo para las personas con discapacidad es uno de los campos donde queda más por hacer. Pues es una muy buena pregunta, porque efectivamente una de las cosas que recoge la estrategia es mejorar el papel de los servicios públicos de empleo en la previsión de oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad. Y por eso se pide una colaboración con los servicios sociales especializados que están proporcionando formación profesional, orientación laboral y oportunidades de empleo.
También se solicita a la Comisión el reconocimiento, promoción y protección de todo lo que son las empresas inclusivas de la economía social, con el objeto de poder crear puestos de trabajo permanente para las personas con discapacidad en el mercado laboral. También el Pacto Verde Europeo se pide que contemple oportunidades de creación de empleo para las personas con discapacidad, porque el pacto, tanto el tema digital como el Pacto Verde van a crear las nuevas oportunidades de empleo y ahí tenemos que estar y por eso es muy importante estar, porque diríamos que aquí habrá una cantera importante de empleo y tenemos que estar en primera línea. También se pide que los empleadores asuman un mayor nivel de compromiso con la estrategia de discapacidad y que, por lo tanto, se cumpla la convención a la hora de hacer los ajustes razonables. También se solicita que haya creación de programas y financiación específicos para los grupos más vulnerables, como los jóvenes y los jóvenes discapacitados. Y en este sentido se pide que, por ejemplo, el programa de garantía para los jóvenes tenga muy en cuenta la variante de discapacidad y también el programa operativo de empleo juvenil. Yo lo he solicitado, como os he dicho, en el tema Erasmus y lo he solicitado también yo también estoy en la Comisión de Empleo y lo he solicitado en todas las cosas que hacemos en empleo. En todos los programas operativos hemos solicitado que esté presente todo el tema de empleo, porque al final formación y empleo van de la mano, formación continua, pero al final es la única manera de cumplir con los parámetros de la Convención. Pero cualquier cosa que se os pueda ocurrir, me lo decís. Por ejemplo, en los temas de garantía juvenil que se han ampliado, he pedido yo el apartado específico también para que haya garantía juvenil para las personas con discapacidad, es decir, que haya un abanico mucho más amplio en este sentido. Además, añadir que vamos a dejar el correo de Rosa en el chat para si queréis hacer otra pregunta o si no nos da tiempo de contestarla o si tenéis dudas y lo vamos a dejar en nuestro chat. Voy a juntar otras 2 o 3 preguntas porque hay que ver. Sí. Son preguntas sobre... Dos preguntas. Yo creo que estamos teniendo algunos problemas. Sí, se oye eco. Sí. Y ahora me escucháis mejor, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora me escucháis mejor, ¿verdad? Pues decía yo que eran dos preguntas sobre accesibilidad de Gerardo Pastor de la Asociación de Profesionales de la Rehabilitación para Personas con Discapacidad Visual. Nos dice que se habla de accesibilidad y de diseño para todos para cada país, pero cada país europeo emite sus normas propias. Y Javier añade, ¿cuándo habrá una ley de accesibilidad europea? Griselda, por su lado, dice que parece haber muy buenas intenciones, pero la burocracia es muy lenta, las personas con discapacidad no pueden esperar tanto. Te he oído medio mal. La pregunta, Teresa, era o lo que hemos dicho, una unificación de todas las normas para la discapacidad, para que es eso, ¿no? Que haya una sola norma y que no tengamos que ir a cada Estado miembro con normas distintas y que la burocracia es tremenda para todo el colectivo. Es así, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo ahora he solicitado con pregunta escrita a la comisión y también he solicitado que vaya a plenario la homologación de las mascarillas para las personas sordas. Porque, claro, en este momento las personas sordas no pueden leer los labios y las mascarillas transparentes no están homologadas, con lo cual están poniendo en peligro su salud. Los proveedores de mascarillas están esperando que la comisión diga del SUS para esta homologación y que los propios fabricantes las hagan como toca. Bueno, pues vosotros creeréis que siendo un tema urgente, daré la batalla a lo bestia, pero tenía que ir a pleno de este último pleno de la semana pasada y no me lo metieron en el orden del día. Estoy en una lucha bizantina para que vaya al pleno de diciembre, porque cada mes que pasa hay personas que están sufriendo. Una cosa tan sencilla como una pregunta oral a pleno para que la comisión
hacer presión sobre la comisión para que se haga la homologación. Pues todavía para ir al pleno de diciembre estoy teniendo dificultades. Bueno, la cuestión es que yo creo que vamos dando pasos, porque con los fondos europeos hemos dado pasos, con la estrategia damos pasos, con la convención damos pasos, con la Acta Europea damos pasos, pero es verdad que cada paso es... yo con el Acta Europea de Accesibilidad me volví loca, porque la Comisión sacó un documento mucho más ambicioso, la Comisión de Empleo, dijéramos que siguió la Comisión, pero bueno, digo, la Comisión del Mercado Interior nos la tiró para atrás, casi, yo me volví loca. Entonces, es verdad que hay burocracia, pero cuantas más personas estemos en puestos de responsabilidad, intentando contagiar con mucha pedagogía de sentido común y de derechos humanos a los que están gobernando, más rápido iremos y más avanzaremos. Por lo tanto, yo lo padezco diariamente, pero eso no nos tiene que decaer en el empeño, todo lo contrario. Tenemos entonces que insistir más y más y más. Rosa. Sí. Pues antes no es una pregunta, pero es un mensaje para ti que me piden que te pase. Cristina Barreto de ONCE, gustaría decirte que desde el Grupo Social están muy agradecidos por todo el trabajo que realizas para las personas con discapacidad y que sin este trabajo la discapacidad en Europa no sería lo mismo. Ahora, otra pregunta un poco más general que voy también a juntar a otras para que nos dé tiempo un poco a contestar. Inmaculada Lorenzo te pregunta que si ves muchas diferencias de sensibilidad a la discapacidad en todos los países europeos. Y luego también una queja de 2 personas por el hecho de no se reconocer como discapacidad en el caso de Philippe Orbis de la Fundación Alpe Achondroplasia, cómo se entiende que en distintos países de la Unión Europea el enanismo no se considere una discapacidad. Igual Laia Zamora de la Federación AISE también nos dice cómo van a cubrir el tema que si en algunos países no se considera el implante coclear como discapacidad. Pues me parecen muy buenas preguntas. Bueno, primero de todo, Cristina es nuestra corresponsal de la ONCE en Bruselas con un equipo humano maravilloso y os tengo que decir que yo, la verdad que no lo digo porque les quiera mucho, que les quiero mucho personalmente, pero lo digo porque el trabajo está haciendo ONCE, todo el equipo de ONCE y también el CERMI. En Bruselas ya les gustaría a muchos Estados miembros tener una organización así. Sabes que es una organización con más de 80 años, que está volcada, tanto ONCE como Fundación ONCE. Está permanentemente defendiendo los derechos de las personas con discapacidad y son un referente. Para mí es la mejor organización del mundo. Y entonces, para mí es mucha tranquilidad tenerlos al lado porque me ayuda a trabajar siempre pisando donde toca, ¿no? Por lo tanto, te envío un beso, Cristina, pero de verdad que hacen un trabajo impresionante. Mira, la pregunta que me hace Inmaculada son sobre las diferencias con los Estados miembros, pues son impresionantes, porque no todos los Estados miembros han avanzado igual en el cumplimiento de la Convención, en la sensibilización. Yo siempre pienso que las organizaciones, las asociaciones, que normalmente muchas veces son de padres y madres de niños con discapacidad, son las que van moviendo conciencias y van rompiendo barreras y van, de alguna manera, sensibilizando a los gobiernos de cada Estado miembro y van avanzando. Pero es distinto. Por ejemplo, para que os pongamos, yo he estudiado en la Comisión de Peticiones 5 años de vicepresidenta y teníamos muchas quejas por ejemplo, algunos países, por ejemplo, en Rumanía, el transporte, no hay transporte adaptado, cero. Todas las personas con discapacidad no pueden coger un metro, no pueden coger un tren, tienen muchísimas dificultades. Hemos recibido también en peticiones muchas dificultades sobre educación inclusiva, porque no existía ni un porcentaje pequeñísimo. Ya sabemos que nadie tiene inclusividad total, pero algo de inclusividad, muchas quejas en este sentido. O el derecho al voto, en algunos países sí,
en otros no. O el empleo, pues también hay mucha disparidad. No te digo ya con las mujeres con discapacidad, hay mucha disparidad de tratamiento entre unos países u otros, o por ejemplo los temas de salud. Muy pocos países tienen para hacerse las mamografías aparatos adaptados a una mujer que tenga una discapacidad en silla de ruedas, entonces no se pueden utilizar, no se pueden hacer entonces las mamografías y por lo tanto corren más riesgo de tener pues un problema un tumor o un cáncer porque no se han podido hacer las revisiones. Entonces hay una disparidad total y por eso la estrategia plantea que haya un seguimiento uniforme de la convención para que vayamos un poco todos en línea. Pero no, yo lo veo que hay... España, yo diría que es de los países que sin estar para tirar cohetes está bastante bien, pero fíjate que dentro de España también hay diferencias por comunidades autónomas, ¿eh? No es lo mismo una comunidad autónoma que otra, ¿eh? No es lo mismo País Vasco que Andalucía, que Extremadura, que Galicia, que Baleares o que Canarias. Aquí depende de la sensibilidad. Yo os digo una cosa, nunca en la vida aceptaré hacer política con este tema porque creo que es un absurdo, es un tema de Estado y tendríamos que estar todos los partidos ahí unidos. Pero de verdad que yo creo que depende de la persona que lleve la cartera, es igual la ideología, ¿eh? Si la persona que lleva la cartera eso se lo cree, eso lo vive, eso lo siente, entonces aquella comunidad, aquel ayuntamiento, aquel pueblo, aquella región va a ser inclusiva. Aquella región va a ser accesible y las personas con discapacidad tendrán 100 caballos de fuerza. Si ponen al frente a alguien que no se lo cree o que no lo prioriza, entonces se notará. Entonces es muy importante poner personas con sensibilidad. Es verdad que las mujeres, eso yo lo pienso, tenemos una sensibilidad especial con esos temas, porque básicamente como nos ha tocado educar, pues tenemos mucha experiencia en personas dependientes, en niños y niñas con discapacidad y tenemos una cierta sensibilidad. Pero bueno, hay que hacer pedagogía para que la tenga toda la población en general. Y luego las quejas, pues efectivamente, uno de los temas que tiene que abordar la estrategia nueva es definir lo que será la discapacidad y definirlo claramente. Y también entonces es el momento de poder incorporar todas estas, pues tanto el enanismo como el tema de los implantes, porque es dispar cómo definimos España discapacidad, cómo lo define la República Checa o cómo lo define Lituania. Y claro, eso dificulta luego una tarjeta europea de discapacidad, porque tenemos unos baremos distintos en la definición y también en lo que sería la valoración. Entonces, ahí tendríamos que trabajar un poco para poderlo unir, porque si no, es una discriminación absurda que en un Estado miembro tú tengas el carnet de discapacidad y en la otra no, porque la discapacidad es universal. Cuando eres discapacitado, tienes una persona, lo eres. Entonces, ahí hay mucho campo a la hora de definir, a la hora de evaluar y que los baremos sean similares. Es que debemos ir por ese camino porque si no, no tiene sentido porque que a mí me reconozcan una discapacidad en España y no me la reconozcan en Francia, algo no está funcionando. Si es discapacidad en España, lo tiene que ser en Francia. Sobre todo una unión que quiere ser la unión de la igualdad. Que decía Ursula von der Leyen, si tenemos que ser la unión de la igualdad, deberíamos empezar a trabajar con estos temas. Rosa, tenemos tiempo para 2 preguntas más y una de ellas es que ¿se plantea alguna norma para proteger a los cuidadores de las personas con discapacidad que son, y como lo has dicho ya, normalmente mujeres y las madres muchas veces? Y la segunda, de Agustín Matías de Down España, que nos dice, un tema difícil, de esos que casi nadie quiere afrontar. ¿Está previsto defender la eliminación de los supuestos de discriminación por discapacidad en las diferentes legislaciones sobre el aborto? Sí, empiezo por el principio. Claro, siempre esto, ¿quién cuida al cuidador? Porque al final el cuidador lleva mucha carga y en esta pandemia lo hemos podido ver. Entonces, es verdad que la Unión Europea ya ha adoptado una directiva, ya no solo del permiso maternal, el permiso parental, sino el permiso por cuidados 5 días al año. Y lo que ahora pedimos es que, por favor, los Estados miembros implementen ya esa directiva.
No es mucho, pero ya es un paso. Y, por supuesto, la estrategia va a contemplar todo el tema de los cuidadores. También lo está contemplando la estrategia de igualdad de oportunidades hombre-mujer, que está ya aprobada la Comisión, ya tiene un apartado todo dedicado a los cuidadores, por lo cual yo creo que por ahí vamos por buen camino. En el tema de Down España, vale, yo os doy mi opinión, ¿eh? Yo creo que jamás en la discapacidad puede ser un supuesto de aborto, mi opinión. No puede ser jamás. Luego cada uno estará a favor de plazos o en contra, pero poner a la discapacidad como un supuesto de aborto es, si la lucha es que visibilicemos que la discapacidad es positiva, que la discapacidad te enriquece, que la tenemos que ver como algo... yo siempre digo, en mi vida entró un ángel, que es mi hijo, y yo es que lo querría volver a tener igual. Entonces, no se puede poner como supuesto. Luego los estados se plantearán si lo hacen a plazos o si lo quieren hacer de otra manera. Y ahí ya cada uno según su conciencia. Pero como supuesto no se puede poner, porque entonces derribamos para abajo todo el pilar de que la discapacidad es positiva, porque ¿por qué vale menos una vida de un discapacitado, de una persona discapacitada, que la mía? Valen exactamente lo mismo. Y por lo tanto, si se está a favor del aborto, pues que no se puede poner supuestos a plazos, y si está en contra, pues está en contra, pero jamás, esto lo dice la Convención de Naciones Unidas, y yo la verdad que lo siento así y me lo creo así. No debería ponerse como supuesto, porque si no, no tiene sentido. Todo lo que estamos hablando no tiene sentido. Si luego resulta que su vida vale menos que la nuestra. No. Muchas gracias, Rosa. Creo que muchos que estamos aquí tenemos un ángel en nuestra vida que nos aporta muchísimo y quería darte muchas las gracias por estar, pero antes de todo y decir a los participantes que han sido muchos y muy activos que podéis mandar vuestras peticiones, vuestras demandas a Rosa a través de su correo, que lo dejamos en el chat, que es un placer teneros aquí, que tenemos muchas ganas de volver a tenerlos aquí en nuestra oficina en un desayuno real y no virtual, pero mientras tanto no dejaremos de establecer este contacto tan importante entre los stakeholders y los eurodiputados y estos encuentros que, bueno, y vamos a estar todo el día aquí hablando porque es un tema muy interesante, tenéis muchas peticiones interesantes y bueno, pero tenemos que terminar, pero bueno, te agradezco muchísimo, Rosa, por estar, por aportar tanto a esta discusión y bueno, y muchas gracias por todo y seguiremos en contacto hasta el próximo Conversando con Europa. Muchas gracias a todos. He disfrutado muchísimo. A disponer para todo lo que queráis. Gracias. A ti. Sí.